Otra opción muy interesante de AutoCAD y que os va a facilitar mucho el trabajo con el programa es el hecho de poder dibujar líneas auxiliares con un carácter infinito. Esto se usa mucho cuando tenemos, por ejemplo, la planta de nuestro proyecto. Imaginemos que esta es la planta de nuestra vivienda que estamos dibujando y necesitamos llevar a cabo los distintos alzados. En lugar de hacer líneas de este tipo, habitualmente lo que se usa son líneas del tipo auxiliar. Para ello podéis usar la abreviatura XL que activará el comando de línea auxiliar. Intro, y fijaros las diferencias. Vamos a activar el modo ortogonal. Se trataría, ¿veis?, de líneas que os permiten dibujar de forma bastante cómoda y representar los distintos elementos que tengáis en el proyecto. Si por ejemplo aquí tuviese, pues no sé, una mesa, algún elemento aquí, ¿veis?, yo podría representar posteriormente en el alzado los distintos elementos guiándome por estas líneas, que son líneas auxiliares. De hecho deberían estar en otra capa, o incluso cuando hayáis terminado de usar las mismas podéis suprimirlas para que no molesten en la visualización, pero son líneas muy interesantes ya que os van a permitir pues tomar distintas referencias en vuestro proyecto. Recordar sería el comando XL. Fijaros qué sencillo, ¿no? Únicamente hacemos clic en el elemento y posicionamos en la horizontal o en la vertical donde nos interese. Y tendríamos esa línea auxiliar con un carácter infinito. Si quitamos zoom, siempre se mantiene en el dibujo y esto nos va a permitir pues ir dibujando distintas partes del mismo con una referencia clara y precisa. Otro problema muy común en usuarios que comienzan con AutoCAD es el de la acotación de gran tamaño, ¿no? Cuando comenzáis un dibujo, en algunas ocasiones, dependiendo de cómo estéis trabajando, según las unidades y la escala de vuestro dibujo, lleváis a cabo una cota y la dimensión de la cota, lo que sería su representación gráfica, el tamaño del texto, las flechitas, ¿no?, lo que es su dimensión, aparece con una gran dimensión o una dimensión también muy pequeña, podría ser el caso contrario, y necesitáis modificar esta cota. Habitualmente muchos usuarios modifican cada uno de los parámetros de forma independiente, pues la altura, el desfase, el tamaño de la flecha, el tamaño del texto, y eso es un trabajo bastante complejo, bastante tedioso. Seguramente se os olvide algún valor y no esté bien configurada la cota. Cuando tenéis una cota sobredimensionada o infradimensionada de menor tamaño, lo ideal sería modificar la escala global de esta acotación. Para ello simplemente vamos a anotación y dentro de este apartado donde tenemos los estilos de cota, ¿veis?, en esta caja de aquí, vamos a administrar estilos de cota. Seleccionamos la cota que hemos aplicado, que en este caso es la que se nombra como ISO 25, vamos a modificar y dentro de modificar, en el apartado de ajustar, fijaros que tenemos una escala, ¿vale? Esta escala es una escala global o general que modificará toda la cota en su conjunto. Si yo pongo en lugar de 1, como viene por defecto, el valor 0.1, será una cota 10 veces menor en dimensión, pero en dimensión de todos sus parámetros, ¿vale? Desde el tamaño del texto hasta el tipo de flecha, el desfase, la distancia a la línea de cota, bueno, todos los parámetros que ya sabéis que tenéis aquí disponibles, que vimos en la clase sobre ajustes de cotas. Son bastantes parámetros, pues este parámetro en concreto, lo que sería la escala general, nos permitirá reducir o ampliar, ¿de acuerdo? También se puede ampliar, podría poner en lugar de 1 un valor de 10 o de 100, dependiendo del tamaño de mi cota, ¿no?, y de lo que quiera conseguir. Yo voy a poner una escala que reduzca el tamaño, por eso escribo 0.1, aceptar, y vamos a ver qué tal funciona. Le doy a cerrar y fijaros que ya tendría una cota con una dimensión bastante más próxima al elemento, ¿no?, o al proyecto que estoy diseñando. Aún así se trata de una cota muy grande. Pues nuevamente accedo a anotación, vamos a anotación, estilos de anotación, en este caso de cotas, y modificar. Dentro de modificar vamos a bajar un poco más el valor, vamos a poner por ejemplo 0.05, aceptar, cerrar, y fijaros que ya va teniendo un tamaño que se puede asemejar más a lo que yo estoy buscando. Lo interesante de esto, de modificarlo con este método, es que cuando llevéis a cabo otra cota, una nueva acotación, como por ejemplo esta, ya va a estar perfectamente configurada y todos los elementos de acotación se van a ver modificados. Estoy viendo que aún así sigue siendo un poquito grande, vamos a modificar nuevamente
modificar y vamos a poner un valor de 0,01. Aceptar y cerrar. ¿Vale? Ahora sería una cota bastante más pequeña y menos invasiva. Además, como os digo siempre, esto debería ir en una capa diferente. ¿Vale? Por ejemplo, pues una capa que tenga luego otra plumilla que tenga un grosor menor, un color incluso un gris más clarito, para que pasen desapercibidas. Habitualmente no se distancian tanto del elemento, podremos aproximar más las cotas al elemento que estamos acotando. Bueno, este truco es bastante importante, es un procedimiento que ahorra mucho trabajo, tenerlo siempre en cuenta. He abierto este plano de ejemplo, son unas oficinas y vamos a mostrar cómo podemos medir lo que sería el área o la superficie útil de un espacio. Podemos hacer una anotación de forma muy sencilla. Para eso se usa la abreviatura AA, que nos llevará al comando de área. ¿Vale? Este comando nos permite, mediante la selección de los distintos puntos que definen el polígono que va a determinar una superficie, establecer o consultar cuál será el área o la superficie de este espacio. Entonces simplemente debéis ir haciendo clic, vamos haciendo clic en los distintos puntos que serían puntos, se entiende como pisables o habitables, eso es lo que nos va a dar, sería la superficie útil del proyecto. Puedo hacer incluso zoom, ¿veis? Y trabajar con precisión, ir marcando los distintos puntos y cuando finalizo hacemos intro o botón derecho y el programa nos va a marcar, veis aquí, el área que sería 11,94, lo tenemos aquí abajo, e incluso el perímetro que serían 14,70, que sería esa línea que aparece aquí. Por lo tanto, un procedimiento bastante sencillo, ¿de acuerdo? Yo cojo AA, intro y determino el área simplemente haciendo clic, clic y confirmando con botón derecho, ¿vale? Hacemos intro, tendríamos ese área de 1,12 en esta pequeña estancia o 4,3, ¿vale? Se queda también en la pequeña etiqueta para que podáis anotar ese valor y establecer ese área sin ningún tipo de problema. Como habéis podido apreciar, es una herramienta muy útil y necesaria en la mayoría de nuestros proyectos, pudiendo hacer consultas y mediciones de una forma rápida y sencilla. Vamos a eliminar estos elementos y vamos a hacer otro ejemplo. Hay algo que también me consultan mucho mis alumnos y es cuando establecen diferentes grosores de línea pero no se aprecian en el dibujo. Por ejemplo, yo podría tener esta línea que viene con un grosor de 0,0 milímetros. La siguiente línea tiene un grosor de 0,09. A esta le vamos a establecer, ¿veis? En sus propiedades un grosor de 0,13 milímetros. A esta, por ejemplo, un valor de 0,15. Aquí vamos a 0,18. Vamos a hacer algunas copias más para que lo veamos más claro, ¿vale? Y a esta copia le vamos a establecer 0,7, ya un poquito mayor, 1,20. Esto podéis probar con cualquier grosor para verlo más claro. Y iríais al máximo, que es 2,11 milímetros en grosor de línea. Claro, lo que pasa aquí es que no visualizamos, no podemos ver cuál es el grosor en pantalla, ¿vale? Aunque en la impresión de la documentación gráfica aparecerá el grosor de cada línea, según lo hayamos establecido en el programa, en la visualización no aparece. Disponemos de dos procedimientos. Podemos usar el comando conocido como lw_display, ¿vale? Este comando nos va a permitir activar o desactivar el grosor de línea. Si escribimos activar, intro, fijaros que hemos activado ese grosor de línea. Es decir, con el comando lw_display, vamos a hacer otra vez clic, podemos desactivar o activar. Si escribo desc, de desactivar, intro, ya no se visualizarían esos grosores de línea en pantalla, ¿vale? En el espacio modelo. Pero hay un método más sencillo que sería mediante el iconito que tenemos de mostrar grosores de línea. Para ello vais al último icono y activáis dentro del listado la opción de grosor de línea. ¿Veis? Esta que tengo yo marcada, por eso tiene el check. Debéis tener este iconito visible para activar y desactivar esta función. Aquí está el icono, ¿veis? Y es muy sencillo activar o desactivar ese modo para poder ver los distintos grosores de línea.
Fijaros que cuando las líneas tienen un grosor muy fino, como es este caso, que estamos hablando de 0,09 milímetros o aquí 0,13, es prácticamente inapreciable, tendrían que estar mucho más próximas y hacer un nivel de zoom muy grande para poder visualizar que realmente existe una diferencia de grosor, ¿no? Es bastante complejo el que se visualice, ya que es muy sutil y en pantalla, pues bueno, es algo que no se representa. Sin embargo, con grosores un poquito más amplios, más anchos, como por ejemplo este de 0,70, ya comienza a verse ese grosor de línea, ¿no? Se ve de forma bastante más clara, 0,53 por ejemplo. ¿Veis? Grosores un poquito más anchos, pues sí se puede visualizar. 0,35 igualmente se ve muy bien. Por lo tanto, tenéis la opción de activar o desactivar mediante el comando LUDisplay, por un lado, activando o desactivando esta función, o de forma mucho más cómoda con el iconito que tenéis abajo, que os permite mostrar o ocultar. Recordar que todos estos iconos que yo tengo activos, que actualmente tengo activados todos a la vez, se visualizan dentro del apartado de personalización, que es el último icono con las 3 bandas en horizontal. Os va a permitir mostrar o ocultar los distintos elementos según pues si los vais a usar o no, este tipo de funcionalidades. Hay algo también muy interesante que bueno, muchos alumnos todavía no usan o no conocen, desconocen esta funcionalidad, que me parece muy interesante. Voy a dibujar varios elementos gráficos dentro del proyecto, por ejemplo estos de aquí. Es una funcionalidad que nos va a permitir seleccionar mediante una geometría que no es el típico rectángulo, que no sería el convencional rectángulo de selección, que es este de aquí. Ya sabéis que haciendo clic y desplazando el cursor de izquierda a derecha realiza un cuadro de selección que selecciona todo lo que queda dentro de este rectángulo. Únicamente seleccionaría esos elementos que quedarían englobados dentro del rectángulo azul y haciendo clic de derecha a izquierda, ¿veis? No mantengo pulsado el cursor, simplemente desplazo el ratón haciendo un clic y el segundo clic seleccionará todo lo que esté dentro o todo lo que toque el perímetro de este rectángulo. ¿Veis? Selecciona esos elementos. Este es el sistema convencional de selección dentro de AutoCAD, no es el sistema clásico. Sin embargo, en las últimas versiones se activó la función de mantener pulsado el cursor, ¿veis? El botón izquierdo de vuestro ratón lo puedo mantener pulsado y hacer una ventana según a mí me interese. Por ejemplo, podría seleccionar estos dos objetos de forma como muy rápida, ¿vale? Para no tener que hacer una ventana de selección por aquí, otra por aquí, ¿no? Ir dibujando distintas ventanas de selección. Lo ideal sería mantener pulsado, ¿veis? Ir tocando los elementos que quiero seleccionar. Al principio, bueno, puede costar un poquito, conforme vayáis teniendo práctica, es una herramienta bastante útil y los usuarios avanzados, la verdad es que usamos bastante esta función de selección mediante geometría personalizada en lo que sería la ventana de selección, como estoy haciendo yo aquí, ¿no? Es como haces un pequeño polígono y os permite seleccionar los elementos que os interesen, ¿vale? Mediante este sistema, ¿veis? Hacéis una nube y aquí dentro se seleccionaría todo. Esta función la verdad es que es bastante interesante y algunos usuarios la desconocen, ¿no? Ya que fue una novedad en las versiones más actuales del programa. Otro problema también que os encontráis cuando estéis trabajando con AutoCAD. Cuando estamos en la ventana de presentación, fijaros, yo puedo tener aquí varias ventanas gráficas. Vamos a dibujar alguna más. Tengo esta ventana gráfica. Me voy al apartado de presentación y creo otra ventana gráfica aquí, por ejemplo esta, con un nivel de zoom mayor. Y creo otra ventana gráfica, por ejemplo aquí. Esto está muy bien, el sistema de ventanas gráficas, como ya hemos visto durante el curso. El problema que tiene es que estos rectángulos que aparecen, en algunas ocasiones, si no está bien configurado, van a aparecer en la impresión y es probable que en algunos supuestos no nos interese que se visualicen. Fijaros que si yo hago una impresión, control P, vamos a elegir una impresora, DWG a PDF, vista preliminar, ¿veis? En la vista preliminar se observa como estos rectángulos, que son las ventanas gráficas, aparecen impresos. En algunas ocasiones quizás podáis dejar la visibilidad de los mismos activa, ya que os interesa que se visualicen. Pero tenemos una opción muy interesante, que es la opción de crear una capa que englobe elementos que no se van a imprimir, tanto ventanas gráficas como, por ejemplo, si tuviésemos líneas auxiliares que vimos durante el curso. ¿Vale? Este tipo de líneas, si yo tengo una línea auxiliar aquí que bueno, la estoy usando solo para
la maquetación del plano, tengo la opción de que quede en una capa que sea no imprimible. Para ello simplemente vamos al gestor de capas, en propiedades de capa, y creamos una nueva que se llame no imprimir, por ejemplo. Podéis poner el nombre que queráis, yo lo suelo poner así, no imprimir, y marcamos la opción de que no se imprima, que es esta de aquí. Vamos a cambiar el color de la capa para que se entienda cuál es exactamente. Vamos a poner este color amarillo. Vamos a minimizar un poco esta ventana. Y los elementos que no quiero que se impriman los introduzco dentro de esa capa, no imprimir. Estas ventanas gráficas, igualmente, en la capa de no imprimir. Muy importante, lo que va a pasar es que esta línea como tal no se va a imprimir, pero los elementos que están dentro, evidentemente sí, ya que se encuentran en capas que sí son imprimibles, como podéis ver en el listado. Vamos a imprimir, control P, vista preliminar, y fijaros que ahora ya esos elementos que se encuentran en la capa no imprimible, ya sea porque no queramos que se visualicen, que son elementos auxiliares que no tienen demasiado interés a la hora de imprimir la documentación gráfica, pues podemos conseguir que no tengan visibilidad. Me parece que es algo bastante interesante, ¿no?, a la hora de usar AutoCAD. Os indico este procedimiento ya que es una consulta igualmente de las más habituales entre los usuarios de AutoCAD, ¿no? El objetivo un poco de esta lección o estas lecciones es que tengáis siempre esta referencia de los problemas más habituales que suelen tener los usuarios del programa cuando comienzan a dibujar con el mismo. Son, por experiencia docente, son problemas que me llegan, ¿no?, o consultas que me trasladan los alumnos de forma muy recurrente, muy habitual, y que bueno, quería hacer este conjunto de indicaciones y explicaciones para que tengáis esta pequeña guía que os resuelva la mayoría de problemas que habitualmente nos encontramos a la hora de llevar a cabo diseños o visualizaciones de documentación técnica y arquitectónica. Cuando estamos trabajando con AutoCAD, en algunas ocasiones nos interesa, pues bueno, trabajar en una zona concreta y ocultar algunos elementos, como por ejemplo aquí las cotas o los textos de superficie, o incluso el mobiliario. Si quiero trabajar solo con la arquitectura, solo con instalaciones, podemos ocultar distintos elementos. Eso habitualmente lo hacemos, como ya sabéis, con el sistema de gestión de capas, pero existe otros procedimientos que nos permiten de forma puntual ocultar partes del dibujo, del proyecto, y trabajar en una determinada zona, ¿no?, de forma más específica. Para ello tenemos dos funciones muy interesantes, que son la de aislar y la de ocultar. Si lo que queremos, por ejemplo, es ocultar todos los elementos de un proyecto menos los que tenemos seleccionados, imaginemos que yo tengo seleccionado estos elementos, porque voy a trabajar con ellos y quiero que se oculte todo el modelo, debo escribir el comando isolate object, ¿no?, isolate object. Esta opción de aquí, fijaros, hacemos intro y nos permite trabajar únicamente con estos elementos. Esto se hace de forma temporal, no estoy eliminando nada del proyecto, simplemente estoy trabajando con estos elementos que tenemos aquí. Si escribo unisolate, que sería el proceso contrario a la aislar, intro, volvemos al estado original y veo todo el proyecto. Si lo que quiero es ocultar temporalmente estos objetos para que no me molesten, imaginemos que quiero ocultar estos elementos que tengo seleccionados, simplemente debo escribir hide objects. Este comando intro nos permite ocultar puntualmente estos objetos. Y para volver a visualizar los mismos, escribiría un hide, unhide, ¿vale? Y muestra nuevamente los objetos que he ocultado previamente. Estas funciones o comandos, si no queréis aprenderlo, porque la verdad es que son un poquito así complejos de recordar, hay una opción mucho más sencilla que es mediante icono, lo tenéis aquí abajo, veis que dice aislar objetos. Si no estuviese disponible, ya sabéis que tenéis que ir a personalización, al apartado de aislar objetos y activar su visualización, ¿vale? Con este iconito, si pulsáis en él, fijaros que tenéis la opción de aislar objetos o ocultar. Entonces simplemente yo podría seleccionar esto, ya sabéis la diferencia, cada uno es el proceso contrario del otro. Aislar quiere decir
que solo estos objetos se quedarían visibles, el resto se oculta. Sin embargo, si yo doy a ocultar, lo que pasará es que se ocultan estos objetos en concreto y tengo el resto del proyecto. Vamos a probar nuevamente. Pulso en aislar y fijaros que estoy trabajando únicamente en estos elementos de forma mucho más precisa sin que me moleste el resto del modelo. Vuelvo a pulsar en el icono, que de hecho ahora aparece marcado porque está activada la opción de aislar objetos, y marcamos o damos en la opción de terminar aislamiento de objetos. De esta forma volvemos a recuperar todo el proyecto. Por ejemplo, si quiero ocultar parte del proyecto, como por ejemplo todo esto de aquí, selecciono toda esa parte, voy al iconito de aislar objetos y en este caso vamos a pulsar en la opción de ocultar objetos. ¿Veis? Se oculta todo esto. Esto evidentemente no se ha ocultado porque es un conjunto, este sombreado está funcionando de forma conjunta y para ocultar el mismo debería seleccionar todo su conjunto, ¿vale? Al hacer una ventana de selección y seleccionar solo lo que había aquí dentro, esto no queda seleccionado, ¿vale? Por el tipo de ventana de selección. Si es una ventana de selección de derecha a izquierda, sí, ¿vale? Porque tocaría ese elemento y sí podría ocultar todo esto, ¿vale? Entonces, si hacemos clic de nuevo, podemos terminar aislamiento de objetos, ¿vale? Antes de terminar, vamos a hacer la prueba seleccionando todo esto y puedo pulsar nuevamente en ocultar objetos y añadir más objetos a ese modo oculto, ¿vale? Puedo seguir añadiendo, por ejemplo, si quiero añadir esto de aquí, pues selecciono y ocultar, ¿veis? No estoy eliminando nada, muy importante, ¿vale? No vamos a hacer un proceso de suprimir geometría, ya que esta geometría evidentemente nos va a hacer falta. Aquí lo que estamos haciendo es ocultar determinadas partes del proyecto sin usar el sistema de gestión de capas, que llevaría bastante más tiempo. Además nos ocultaría elementos que quizás sí queremos tener, ¿vale? Es un procedimiento bastante útil esto que cuento. Entonces seleccionamos nuevamente en el botón y decimos terminar aislamiento de objetos, ¿vale? Sería esta opción de aquí. Otro problema muy común entre los usuarios es el hecho de que cuando estéis dibujando, ya sabéis que los elementos que vamos dibujando en AutoCAD, según el orden de dibujo, pues bueno, los últimos elementos quedan superpuestos encima de los primeros, ¿vale? Esto es algo que, bueno, en algunas ocasiones produce bastante errores, ¿no?, de dibujo, donde yo tengo varios elementos. Vamos a dibujar aquí, por ejemplo, un sombreado, para que lo veamos más claro. Tengo este sombreado, vamos a cambiar el color, en inicio, ponemos otro color, y yo dibujo elementos encima de él, o incluso puedo tener elementos debajo, ¿no? Si los he dibujado previamente, como es lo que me está pasando aquí, ¿veis? Esta opción, pues esos elementos quedan delante o detrás, entonces al final es todo un poquito caótico, lo que pasa que no... Vale, en AutoCAD tenemos varias opciones para ordenar objetos. Una de las más sencillas es seleccionar el propio objeto, botón derecho, y fijaros que aquí dice ordenar objetos. Podemos poner encima o debajo de este objeto, o poner delante y detrás. Es prácticamente lo mismo, ¿vale? Esta opción de aquí también. La principal diferencia es que, bueno, poner delante y detrás lo que irá haciendo es subir distintos niveles el elemento. Si tengo varias capas, varias superficies superpuestas, yo puedo ir avanzando de una en una. Sin embargo, esta primera opción, poner delante o detrás, lo que hará es llevar el objeto siempre a la parte más adelantada o más atrasada del proyecto, ¿vale? Subirá todos los niveles e irá a la parte superior. Sin embargo, poner encima o debajo lo que irá haciendo es desplazar varios niveles los distintos objetos. Vamos a hacer aquí una prueba. Voy a dibujar otro rectángulo para que se entienda mejor. Sombreamos. Aquí tendremos un sombreado. Vamos a hacer otro objeto, en este caso, por ejemplo, una circunferencia. Aplicamos relleno. Vamos a poner otro color. Por ejemplo, este. Cuando tenemos varios objetos, aquí se va a entender muy bien. Vamos a desplazar. Fijaros, yo este de aquí en concreto podría ir subiendo un nivel que esté por delante del blanco pero detrás del círculo azul, o subir todos los niveles. Entonces, si selecciono esta pieza, le doy a ordenar objeto, podría poner delante, ¿vale? Esto lo llevaría a la parte superior del proyecto, independientemente del número de niveles o capas que tengamos en el mismo. Voy a deshacer, control Z, seleccionaría el objeto. Si yo le digo ordenar objeto, poner encima, fijaros que el programa me pide que seleccione encima de qué objeto quiero subir, si quiero que sea de la circunferencia azul
o en la parte superior del rectángulo blanco. Yo voy a seleccionar el blanco, intro, y fijaros que sube un nivel por encima de esta superficie, ¿de acuerdo? He seleccionado esta superficie y por lo tanto el rectángulo queda encima. El contorno como tal es otro elemento y por lo tanto ha quedado encima del rectángulo. Debería seleccionar ese contorno, botón derecho, ordenar objeto y decir poner debajo. Seleccionar esta superficie o este sombreado, intro, y ya quedaría por debajo. Es una función bastante interesante. Todas estas opciones también las disponéis dentro del apartado de modificar. Tenéis este iconito que os permite acceder a todos estos elementos, ¿vale? Tenéis la opción que os comentaba anteriormente de poner delante, poner detrás y poner encima o debajo, ¿vale? Donde iríamos poco a poco seleccionando objetos como referencia para posicionar mi elemento seleccionado previamente. Esto sería muy interesante, poner texto delante o líneas de cota, ya que nos permite establecer todos los elementos de texto de una vez por posicionarlos delante de los objetos. Imaginemos que tenemos varios elementos de texto, vamos a escribir un texto con una dimensión menor, voy a seleccionar, escalar, y hacemos el texto un poquito más pequeño, vale, estaría aquí, vamos a desplazar, modifico el mismo, voy a elegir otro color para que se vea un poquito mejor, vale. Si yo tengo el siguiente texto, esto es un error bastante común dentro de los usuarios de AutoCAD, en algunas ocasiones el texto va a quedar delante o detrás de los distintos objetos, ¿vale? Vamos aquí a subir estos objetos, ordenar. Todo esto lo determinará en el momento en el que yo haya dibujado o introducido el elemento. En primer lugar, en el espacio más bajo del diseño van a quedar los elementos que he dibujado en primer lugar. Entonces, para subir todo el texto, simplemente selecciono todo el proyecto, me voy al apartado de modificar y dentro de la categoría de ordenar vamos a ir a poner textos delante. Aquí lo que hará es seleccionar todos los textos, que bueno, ya está todo seleccionado, tanto textos como líneas y superficies, y tener en cuenta estos textos únicamente para posicionarlos al primer plano. Si fuesen cotas, que se han quedado también ocultas, pues seleccionaríamos cotas, ¿vale? O incluso directrices, que son las etiquetas que vimos, o incluso todas las anotaciones. Esto tendría en cuenta tanto textos como acotaciones como directrices. Pondría todo delante. Esta opción es también muy interesante, que es poner los sombreados detrás, ya que en muchas ocasiones el sombreado, pues bueno, nos tapa la línea o el contorno que delimita ese sombreado y gráficamente no funciona nada bien. Por lo tanto, esta función se usa bastante en AutoCAD a la hora de, cuando hemos terminado un proyecto, seleccionar todo el proyecto y decir que los sombreados siempre estén detrás de forma que nunca tapen ninguna línea, ¿vale? Esto se usa mucho. En este caso voy a seleccionar la tercera opción, es decir, todos los elementos de anotación se irán a primer plano. ¿Veis? Fijaros que ahora ya es todo legible, está por encima tanto de los sombreados como de los contornos. Por lo tanto, muy importante tener siempre en cuenta las funciones de ordenar dentro de modificar. Importante seleccionar algún objeto. Las funciones de modificar o de posicionar elementos, ya sea mediante los sistemas de poner delante, detrás, encima o debajo, o la superposición de elementos concretos como son el texto, las cotas y las directrices. Algo muy común también que nos sucede en AutoCAD es el hecho de que después de dibujar una línea, ¿no? Tenemos algún elemento dibujado, vamos aquí a ocultar las cotas para que se vea un poquito más claro. Quizás tengamos este muro dibujado y queremos crear un hueco o hacer una apertura. Hay una herramienta también muy común que los usuarios habitualmente no usan, ya que se encuentra un poquito escondida, que es esta función. Es la función de partir, ¿vale? Tenéis partir en un punto o partir entre dos puntos. También se puede acceder a ella mediante el comando, la abreviatura de parte. Escribimos parte y este comando nos permite seleccionar una línea y fijaros que nos permite también ampliar esa apertura. Es una forma muy cómoda de hacer una apertura en un objeto. Vamos a seleccionar esta capa y vamos a cambiar el color para que se vea un poquito mejor, ¿vale? Vamos a hacer aquí otro ejemplo con modificar y partir. Tenéis la opción de un punto o varios puntos. Si hacemos solo un punto,
Fijaros que aquí lo que ha hecho es partir la línea en este elemento únicamente. Ha creado un punto en el cual divide una línea. Esto nos va a permitir introducir a posteriori cualquier elemento gráfico, como una ventana, una puerta o el elemento que necesitemos. Habitualmente se usa esta opción, la primera, la que tiene la opción de 2 puntos, ya que mediante la introducción de un punto y otro, ¿veis?, tenemos la posibilidad de crear esa apertura, en este caso en el muro o en el elemento gráfico que queramos. Si fuese un mueble también se podría igualmente aplicar esa función de parte, intro, ¿vale?, y eliminar la parte que queramos del mismo. Esto es una función que se usa bastante, pero bueno, por desconocimiento a algunos usuarios les pasa desapercibida y no lo tienen en cuenta y al final hacen un procedimiento un poco más lento, ¿no?, de redibujar la geometría o hacer cortes que se puede acelerar un poco con esta funcionalidad que presenta AutoCAD. Algo muy interesante también en cuanto a personalización de la interfaz es la barra de comando. En las últimas versiones viene con esta disposición que me permite seleccionar, ¿veis?, y posicionar la misma en el sitio que me interese de la pantalla. La podría poner pues en una esquina, en la parte superior o inferior, e incluso podría ampliar su dimensión como venía en origen, que tenía una dimensión que ocupaba todo el ancho. Para ello simplemente selecciono la barra de comando y la posiciono, ¿veis?, aquí abajo, y el programa, al posicionar la misma en la parte inferior, ocupará todo el ancho de AutoCAD. Muchos usuarios que usan el programa desde hace tiempo usan este modo de barra de comando porque les parece más cómodo. También se puede ampliar su altura para ir viendo los distintos comandos que estamos usando, las órdenes e indicaciones que nos da AutoCAD para introducir datos o lo que está realizando en cada momento. ¿Vale? Hay algunos usuarios que funcionan mucho con esta barra de comandos y por lo tanto va a interesar tener la misma con una dimensión mayor. Vamos a posicionar donde venía en origen y reducimos su tamaño, podría ser algo tipo así, un poquito más estrecha. Yo la voy a dejar un poco más pequeña porque realmente no la uso tanto, suelo escribir directamente y no hago tanto uso de la misma. Además, en este símbolo que aparece una llave podemos personalizar esta barra de comando. Hay varias opciones interesantes, como por ejemplo transparencia. Si queremos que sea un poquito más transparente, podemos modificar la opacidad de la misma. Entonces, si yo bajo la opacidad, vamos a poner por ejemplo un 25%, podéis ver cómo pasa mucho más desapercibida. A mí este valor, por ejemplo, personalmente sí me gusta bajarlo, ya que hace que pase desapercibida, pero sea legible el texto y demás. Entonces lo suelo poner bastante bajito para que no moleste a la visualización. Cuando pasamos el cursor sobre la misma, sí que es cierto que va a coger un 100% de opacidad. Vamos a hacer la prueba, aceptar. Fijaros que cuando estoy justo encima para escribir algún comando, ¿de acuerdo?, aquí sí cogería totalmente esa opacidad por defecto. Si no, esa opacidad del 100%, si no quedaría muy clara y pasaría desapercibida y es bastante interesante. Además encontramos algunas opciones más interesantes. Dentro de personalizar tenemos por ejemplo la opción de líneas de historial de solicitudes, que es el número de líneas que aparecen aquí. Cuando va solicitando información AutoCAD, el número de líneas que van apareciendo en el programa. Por defecto aparecen 3, pero podrían ser por ejemplo 4, intro, de forma que cuando estamos dibujando, fijaros que aparecen hasta 4 líneas que nos van dando un histórico de todo lo que nos está preguntando el programa. Entonces ya sabéis que se puede modificar ese valor. De hecho podréis poner un valor menor incluso, en lugar de 3, 2, intro, y tan solo aparecerán 2 líneas en la parte inferior. Yo voy a dejar el valor que viene por defecto, que son 3, intro, y también tenemos algunas opciones como introducir opciones de búsqueda. Estos son los elementos o el tipo de contenido que os va a mostrar el buscador cuando estéis buscando contenido. Bloques, capas, sombreado, estilo de cotas, bueno, se podría desactivar, pero en principio vamos a dejar estos valores como vienen por defecto. Y es que todas estas opciones nos van a permitir personalizar esta barra de comandos inferior. Son bastante útiles y si queréis personalizar o cambiar algún aspecto de su funcionamiento, ya sabéis que tenéis que acceder a este personalizador que aparece aquí. Otra personalización también muy interesante a la hora de ampliar el espacio de dibujo y de trabajo dentro de AutoCAD y minimizar al máximo lo que serían los distintos botones o herramientas de AutoCAD, sería la opción que tenéis aquí en la parte superior, que nos permite
minimizar la barra superior de AutoCAD. Si hacemos clic una vez, fijaros que tendríamos minimizado las distintas funciones. Aquí tenemos las categorías generales. Si nos posicionamos encima o hacemos clic, tenemos acceso a todas las funcionalidades dentro de cada categoría. Por ejemplo, dentro de dibujo, de modificar, tenéis las distintas herramientas de modificación, anotación, capas, bloques, etcétera. Son las distintas categorías que veíamos de forma desplegada, pero en esta ocasión tendrán una dimensión menor, por lo tanto nos permitirán dibujar de una forma bastante más cómoda. También podemos pulsar nuevamente otra vez y fijaros que ya aparecería únicamente el nombre, ¿vale? Aquí tendríamos los distintos nombres de las categorías y no aparece el icono. Para usuarios más avanzados puede resultar útil, al igual que si usáis habitualmente siempre los mismos comandos directamente escribiendo, pues bueno, no tenéis que acceder al iconito que aparece en la parte superior. Si vuelvo a pulsar en el desplegable, desaparecen por completo esos nombres o esos títulos que dan acceso a las distintas herramientas, ¿vale? Esto ya sería para usuarios muy avanzados que realmente no usan los iconos y conocen la mayoría de los comandos o los más importantes de AutoCAD y por lo tanto no usan esa interfaz y tienen el espacio de trabajo mucho más liberado. Si vuelvo a pulsar, fijaros que ya aparece el modo que viene por defecto, que es el que yo os recomiendo ahora que estamos comenzando con el programa, ya que vamos a tener de un golpe de vista las distintas funciones que vamos a ir usando dentro de AutoCAD y nos van a permitir tener un acceso mucho más directo a las mismas. Otro problema también muy común entre los usuarios de AutoCAD es el hecho de que cuando tienen su proyecto dibujado y van a presentación, en el apartado de presentación, vamos a ir a presentación 2, aquí dentro, en la ventana gráfica, ya sabéis que podemos establecer una escala determinada, ¿vale? Fijaros que tenemos distintas escalas preconfiguradas, simplemente seleccionando la ventana gráfica aparecerá este desplegable que nos permite seleccionar entre distintas escalas de representación de esta ventana en concreto. Si yo, por ejemplo, quisiera una escala de 1,75, es decir, 1,2.75, actualmente en el listado no aparece. Pues hay un procedimiento muy sencillo para introducir cualquier escala aquí dentro. Iríamos al apartado de personalizado y en personalizado aparecen todas las escalas que están actualmente en ese listado y no aparece la 1,75 en mi caso o en este ejemplo que estamos llevando a cabo. Pues bueno, tendría que ir a añadir y en añadir establecemos un nombre para que se visualice posteriormente en este desplegable, como puede ser por ejemplo 1,2.75. Y las unidades, ¿vale? Esto es muy importante, las propiedades de escala. Va a tener una unidad en el papel, representará 75 unidades de dibujo, ¿vale? Sería una escala 1,75. Damos a aceptar y fijaros que ya aparece en nuestro listado esa nueva escala, la 1,75. Muy importante, damos a aceptar nuevamente. Y ahora ya sí, si selecciono mi ventana gráfica, en el desplegable va a aparecer una nueva que es la 1,75, que sería esta escala que acabo de crear, ¿vale? Simplemente sería seleccionar y aplicaríamos la escala a esa ventana gráfica. Es un procedimiento bastante sencillo, pero es una consulta muy habitual entre los estudiantes de este curso, ¿no? Cómo poder crear una escala gráfica personalizada. Otra consulta también muy habitual es la que se produce cuando insertamos una imagen y queremos quitar el marco que engloba esa imagen. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a ir a inserción, enlazar y vamos a seleccionar y voy a seleccionar una imagen, por ejemplo esta, aceptar y la posiciono aquí. Bueno, esta imagen, no sé si se aprecia, voy a marcarlo con otro color de capa, vamos a elegir otro ejemplo mejor para que se vea. Inserción, enlazar, vamos a elegir alguna que no tenga el borde blanco. Vamos aquí, por ejemplo, al apartado de hormigones. ¿Vale? Voy a seleccionar un ejemplo, abrir, aceptar. Bueno, ¿veis este marco que aparece en la imagen? Esto, para que no aparezca impreso o durante el trabajo con el programa se puede ocultar este pequeño marquito que aparece aquí.
para eliminar el marco de imagen o de todas las imágenes que tengamos en el proyecto. Vamos a hacer aquí alguna copia. Simplemente escribimos el comando image frame, ¿vale? Que sería ese marco de imagen, image frame, y el valor por defecto está en 2. Si yo escribo el valor 0 y hago intro, fijaros cómo desaparecen todos los marcos de imagen, ya no serán visibles, ¿de acuerdo? Para que aparezcan de nuevo tendré que escribir image frame y establecer o el valor 1 o el valor 2. El valor 1 sería este. Este valor 1 lo que hace es que si vemos aquí las imágenes con sus marcos, hemos establecido un valor 1 para el marco de imagen y damos a imprimir. Vamos a elegir una impresora. DWG a tu PDF, previsualizar, ¿veis? Con esa función el marco de imagen aparecería impreso y puede que no nos interese. Por lo tanto, debemos establecer, vamos aquí a cancelar, establecer un valor 2, image frames, valor 2. Esto lo que nos permite es visualizar aquí el marco de imagen por si tenemos que trabajar con él, pero que cuando vayamos a la impresión, vista preliminar, no aparezca dentro de la impresión. Por lo tanto, el modo 2 del comando de cuadro de imagen, de image frames, nos permite poder trabajar con él, pero que no aparezca impreso. La primera opción que habíamos puesto, el valor 0, si yo pongo image frame valor 0, lo que hará es que no se visualiza aquí. Dentro del editor de imágenes no vemos, dentro del espacio modelo no veríamos ese marco, pero es que dentro de presentación, cuando vayamos a imprimir, igualmente tampoco se vería ese marco de imagen. Por lo tanto, tenéis siempre tres modos. El 0, ¿vale?, que os permite ocultar tanto en el trabajo, en el espacio modelo, como en el espacio presentación, lo que sería el marco de la imagen. El modo 1, que os permitirá ocultar el cuadro mientras estáis trabajando en el espacio modelo, pero se verá impreso. Y el modo 2, que es el que yo os recomiendo, donde vemos aquí el recuadro que delimita la fotografía, pero a la hora de imprimir la documentación, es decir, en el espacio presentación, no aparecerá ese marco. Hay otra consulta que también me ha llegado de algunos alumnos, es un poco, bueno, ya más específica y extraña, y es el hecho de que le desaparecen estos pinzamientos, ¿vale? Estos pinzamientos que tenemos con cualquier objeto de AutoCAD, en las polilíneas se ve de forma muy clara, serían estos vértices, fijaros, estas opciones de aquí, nos permite manipular cualquier objeto. Pues a algunos alumnos le ha desaparecido estos nodos. Para volver a visualizar los mismos, tan solo debemos ir a opciones, intro, y en el apartado de opciones vamos a acceder donde dice selección, ¿vale? Es muy importante que esté activo la opción de mostrar pinzamientos. Fijaros lo que pasaría si yo desactivo esta opción, aplicar y aceptar. Que si selecciono un objeto no se mostrarán esos transformadores que me permiten manipular el mismo. Por cualquier circunstancia puede que hayáis desactivado esa opción y no aparezca. Pues bueno, para restablecer la misma, que yo os aconsejaría siempre que estuviese activa, iría al apartado de opciones y dentro de selección marcaría mostrar pinzamientos. Aceptar, ¿veis? Y ya los tendréis aquí disponibles para poder modificar los mismos. Bastante sencillo. Otra función que también me preguntan mucho los usuarios es el hecho de, bueno, cómo puedo redondear o hacer un chaflán en una esquina. Igualmente, para eso tenéis una opción que es muy interesante, que se encuentra dentro del apartado modificar, que se llama empalme o chaflán, ¿vale? Si le damos a empalme, fijaros que en la parte inferior tenemos la opción de establecer un radio. Voy a pulsar aquí en radio, con una dimensión que podemos establecer o gráficamente o numéricamente. Si escribo el valor, yo lo voy a hacer gráficamente, por ejemplo esta distancia, y aplicar ese radio, ¿veis?, según esa distancia que acabo de establecer, a cualquier esquina del proyecto. Si quiero repetir el comando, pues bueno, haría espaciadora y directamente ya puedo ir aplicando, ¿veis?, con la barra espaciadora, activando la herramienta y aplicando esas esquinas redondeadas a cualquier objeto del proyecto. Igualmente se puede aplicar un chaflán, fijaros que está aquí la opción, chaflán, elegimos las esquinas. Bueno, antes de elegir, vamos a elegir la opción de chaflán
le decimos que queremos una distancia, por ejemplo, de aquí hasta aquí, y ahora sí seleccionamos ambas esquinas, ¿veis? Y aplicaría un chaflán, en este caso con dos dimensiones diferentes. Si queremos que sea exactamente la misma dimensión, deberíamos marcar la misma distancia, ¿no? Es un procedimiento bastante sencillo, pero que os va a permitir ahorrar mucho trabajo y no tener que estar dibujando arcos, haciendo intersecciones y procedimientos un poco más complejos. Directamente con esa función de chaflán o empalme, ¿vale? Vais a poder determinar un radio, que por ejemplo puede ser un poquito más pequeño, y aplicar fácilmente ese chaflán o ese empalme a cualquier trayecto de vuestro proyecto. También un apartado muy interesante es el icono que tenéis aquí abajo, que dice aceleración de hardware, configuración gráfica. Si no lo tenéis, ya sabéis que podéis activar el modo de configuración gráfica desde el listado, en el apartado de rendimiento gráfico. Si hacéis clic en este icono, botón derecho, rendimiento gráfico, abrirá la siguiente ventana. Esta ventana os va a permitir ver qué tarjeta gráfica estáis usando, ¿de acuerdo? Y luego activar y desactivar algunos parámetros. Yo os recomendaría que tengáis activo el modo de aceleración de hardware, esta opción de aquí, porque os va a permitir trabajar de forma más fluida con el programa. Si notáis que hay algún elemento que no funciona bien o el programa va un poquito lento o tiene algún tipo de problema de visualización, podéis desactivar también para probar cuál puede ser el problema, ¿vale? Simplemente pulsando aquí podréis hacer una prueba. También tenéis la opción de desactivar algunos parámetros de visualización 3D que harán que el proyecto también se visualice de forma un poquito más fluida. Nosotros, como de momento en la formación no vamos a trabajar con proyectos del tipo 3D, sino que estamos usando AutoCAD en su sistema 2D bidimensional, no vamos a tener que desactivar estos modos, pero que sepáis que tenéis esta opción de, sobre todo, desactivar la aceleración o activar la misma según el rendimiento de AutoCAD, ¿vale? Si estáis notando que tiene problemas de rendimiento gráfico, podéis activar o desactivar esa opción que puede que solucione el problema. También hay algo muy interesante, y es que cuando estáis usando AutoCAD durante cierto tiempo, o por ejemplo si habéis detectado que no va del todo bien, tiene algún tipo de problema, es probable que sea debido a que quizás hayáis tocado algún parámetro sin querer y no esté bien configurado. Hay una forma muy sencilla de restablecer los parámetros que vienen por defecto cuando instalamos AutoCAD por primera vez. De esta forma seguramente eliminemos el error si es debido a un fallo de configuración del propio programa. Para ello tan solo debéis ir al apartado de inicio de vuestro equipo y dentro de AutoCAD 2023 fijaros que hay una opción que dice restablecer parámetros por defecto. Hacemos clic en esta opción y lo que hará es restablecer y abrir AutoCAD con los parámetros que venían de origen cuando instalamos el programa. Esta funcionalidad probablemente os solucione muchos de los problemas que estáis teniendo de rendimiento, de funcionamiento con el programa. Si AutoCAD va perfectamente no tenéis que restablecer, pero que sepáis que tenéis esa opción de cara a intentar acotar o buscar cuál puede ser la causa de que vuestra instalación de AutoCAD no esté funcionando de forma correcta. Otra función muy interesante de AutoCAD que os va a ahorrar muchísimo trabajo y es también una consulta muy habitual de los alumnos es cómo podemos seleccionar objetos que son similares por algunos de sus parámetros, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo quiero seleccionar todos los objetos que tienen el mismo grosor de línea o el mismo color o los objetos que se encuentran en la misma capa o que son de la misma tipología, ¿no? Distintos parámetros que veremos ahora que nos permite el programa usar como filtros para seleccionar de forma automática todos los elementos que mantienen o comparten una misma propiedad. Para ello simplemente usamos el comando select similar, ¿vale? Select similar, esta opción de aquí, fijaros que nos va a permitir seleccionar mediante parámetros. Si pulsamos en el botón de parámetros, decir, bueno, quiero que me selecciones, por ejemplo, los objetos que tienen el mismo tipo de línea o incluso el mismo color o se encuentran en la misma capa. Bueno, capa tendría un poquito menos de sentido porque realmente sería tan fácil como seleccionar únicamente los objetos de esa capa, ¿no? Activando su visibilidad y seleccionando los mismos. Pero por ejemplo que tengan el mismo grosor de línea, incluso el mismo nombre, estilo de trazado, estilo de objeto. Vamos a hacer una prueba con estilo de línea, selecciono tipo de línea, aceptar
y ahora selecciono un objeto como referencia que tenga ese estilo de línea que yo quiero usar para encontrar los objetos que tienen esa misma propiedad. Selecciono, por ejemplo, la cota, este estilo, y hacemos intro. Fijaros que el programa automáticamente selecciona todas las líneas de cota que tienen ese mismo tipo de línea. Otro comando muy interesante es el comando que nos permite seleccionar todo lo que hay en un dibujo. Por ejemplo, aquí tengo este proyecto, yo podría pulsar Control A, ¿veis? Y seleccionar todo el proyecto, ¿de acuerdo? Fijaros que lo puedo desplazar o bueno, girar o hacer la operación que estime oportuna. Control A, selecciono todo, ¿vale? Como cualquier herramienta informática, pues habitualmente Control A es el comando o atajo de teclado que nos va a permitir seleccionar todo lo que esté visible en el proyecto. Cuidado porque los elementos que no estén visibles no serán seleccionados y por lo tanto, fijaros que los que había originalmente aquí pues no quedan modificados. Por lo tanto, si vais a hacer una operación de seleccionar todo, es importante que previamente observéis que están todas las capas activas que queréis también seleccionar. Otra funcionalidad que muchos alumnos pasan por alto es el hecho de que las nuevas versiones de AutoCAD permiten aplicar transparencias. Vamos a aplicar algunos sombreados a estos elementos para que lo veáis más claro. Vamos a aplicar distintos colores, por ejemplo aquí este tono y aquí elegimos otro color. Vamos a desplazar este de aquí también. Cualquier objeto dentro de AutoCAD ahora tiene la posibilidad, dentro de sus propiedades, de asignar una transparencia mayor, ¿no? De la que viene por defecto, que sería 0. Vamos a ir bajando la opacidad, por ejemplo al 50%. Aquí este objeto igualmente también. Recordar siempre que está dentro del apartado de propiedades. Lo comento porque es una opción bastante oculta, pero muy interesante a la hora de aplicar distintos rellenos y que bueno, estos por ejemplo pasen más desapercibidos. ¿Veis? Puedo controlar su grado de transparencia. Yo he seleccionado todo, tanto sombreado como trazado, pero por ejemplo el trazado que hay aquí, ese contorno, yo podría decir que no tenga transparencia. Fijaros la diferencia, ¿no? Se vería ese perímetro que queda muy bien con un sombreado con cierta transparencia. En este caso, por ejemplo, he dado transparencia tanto al relleno como a la línea. Entonces, tener siempre en cuenta este recurso dentro de propiedades que es la transparencia, que os va a permitir mucho mayor juego y posibilidades a la hora de maquetar o diseñar vuestra documentación gráfica y técnica. Ahora voy a contar 3 pequeños consejos que suelo dar siempre a los alumnos tras instalar AutoCAD. Nada más instalar el programa, yo habitualmente activo la barra de menú, ¿vale? Para ello, tan solo tenéis que acceder a esta pestaña que tenéis aquí en la parte superior, a esta flechita, y activaríamos el modo donde dice mostrar barra de menú. Yo lo tengo ahora activo, vamos a desactivar, ¿veis? Esta opción de aquí que dice mostrar barra de menú. Es una barra que viene por defecto desactivada. Es muy interesante que la tengáis siempre activa, ya que aquí vais a encontrar todo tipo de opciones, un atajo muy rápido a todas las funciones y herramientas más importantes del programa. Por lo tanto, mi consejo es siempre activar esa barra superior. También os recomiendo mucho que en el apartado de vista siempre tengáis activo las fichas de presentación. ¿Veis? Son las fichas que aparecen aquí abajo donde dice modelo, presentación y vamos a tener las distintas láminas del proyecto. Es fundamental que tengáis activo este valor de aquí, así como las fichas de archivos, que serían las pestañas de cada uno de los proyectos que estamos usando. Es muy recomendable a nivel de interfaz que tengamos esas dos opciones activas. Y luego, siempre dentro del apartado de rendimiento, como vimos anteriormente, hacer botón derecho, rendimiento gráfico, activar la aceleración de hardware, ¿vale? Esta opción, esta funcionalidad siempre activa, os va a permitir hacer un dibujo mucho más fluido. Serían 3 pequeños consejos que siempre debéis aplicar tras instalar el programa. Algo que también produce bastante confusión entre los alumnos es cuando tienen líneas que no se encuentran unidas, ¿vale? Que son líneas de este tipo, ¿vale? Y quieren convertirlo en una polilínea o en un objeto que funcione de forma conjunta. Recordad siempre que hay una opción muy interesante que es la de juntar, que igualmente está un poquito oculta, pero se usa muchísimo, ¿vale? Es esta opción de aquí, se llama juntar o unir y os permite, vamos a escribir por ejemplo unir, os permite enlazar todos los elementos que queráis. Podéis seleccionar uno a uno o incluso hacer una ventana de selección. Hacemos intro y fijaros que tendríamos una geometría que ya es conjunta,
¿vale? Esto es muy importante. El procedimiento de unir se usa bastante, tenerlo siempre presente. También nos sirve para unir, por ejemplo, esta línea con esta que hay aquí, intro. En el caso de que tengamos líneas que no están en contacto, deberemos usar la opción de alargar. Esta opción de aquí nos permitirá, ¿veis?, alargar esta línea con esta, o incluso la opción de empalme. Podría seleccionar esta línea y esta que tengo aquí. Muy importante, voy a desactivar el radio, lo voy a dejar en 0 y haría un empalme de aquí a aquí, ¿veis?, con el ángulo que queráis. Por lo tanto, cuando tenéis líneas abiertas de este tipo y queréis que converjan en un único punto, con empalme, simplemente seleccionando una y otra, ¿veis?, tendremos ese encuentro. Bueno, hasta aquí nada más. Estos han sido algunos consejos y recomendaciones sobre las consultas más habituales a la hora de usar AutoCAD y me despido hasta la siguiente lección.